Muy buenos días, les saluda el profesor Edgardo Ávila Vilela. El día de hoy vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología. La sesión del día de hoy, conocemos los efectos de los fenómenos naturales en los cultivos. ¿Cuál es el propósito que deben de cumplir el día de hoy los estudiantes? Explicar cómo afectan los fenómenos naturales en los cultivos agrícolas. Sí. Aquí nos presentan los criterios para evaluar mis aprendizajes. ¿Y cuáles son estos criterios? Primero, deben los estudiantes de plantear sus explicaciones iniciales y luego sus explicaciones finales, de acuerdo con la pregunta de investigación. Luego van a elaborar un plan de acción para determinar los efectos que tienen las heladas en los cultivos agrícolas. Y finalmente van a explicar con base científica cuál es el impacto que tienen los fenómenos naturales en los cultivos agrícolas. Ahora, como ya conocemos el propósito y los criterios que nos ayudarán a evaluar nuestros aprendizajes, empezamos nuestra actividad. Planteamiento del problema. Primero vamos a leer atentamente la siguiente experiencia. La comunidad de Juan, ubicada en Ayacucho, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, es una zona productora de papas. Un día, Juan acompañó a su papá a la chacra y observó que varias de sus plantas habían empezado a marchitarse. Alarmado por este hecho, le preguntó a su papá qué era lo que estaba ocurriendo. Él le respondió que los daños causados en las plantas de papa eran producto de las heladas que habían comenzado. Entonces Juan se preguntó. Aquí Juan ya va a plantear su pregunta de investigación o su pregunta de indagación de acuerdo a la lectura que nosotros hemos realizado. Entonces, ¿qué se plantea? ¿Qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas? Esta es la pregunta de investigación que se plantea Juan frente a esta situación o a esta experiencia. Ahora, sabemos que cuando nosotros nos planteamos la pregunta de investigación, ahora como segundo paso tenemos que darle una respuesta frente a esta pregunta. Y esta respuesta va a ser mi hipótesis. Es lo que yo pienso acerca de esta pregunta de investigación. Aquí les doy un ejemplo de mi hipótesis. Las heladas en diferentes zonas altoandinas afectan hectáreas de cultivo y provocan daños y pérdidas de cultivo. Esa es mi respuesta frente a esta pregunta de indagación. Ustedes pueden dar sus respuestas porque estas respuestas son nuestras hipótesis. Entonces yo puedo decir también que las heladas afectan el desarrollo o el crecimiento de las plantas. O también puedo decir que las heladas afectan a los cultivos agrícolas y no los dejan producir. Entonces, allí nosotros tenemos varias respuestas o hipótesis frente a esta pregunta. Pero yo frente a esta hipótesis que he planteado, recuerden que ustedes pueden hacer sus propias hipótesis. Aquí yo ya voy a empezar mi investigación. Y para empezar mi investigación, primero yo tengo que elaborar mi plan como guía para la búsqueda de información, para su organización y análisis. Entonces ese va a ser mi plan de acción. Recuerden que el plan de acción es la ruta a seguir para poder resolver una situación problemática. En este caso, la ruta que yo debo de seguir para darles respuesta a mi pregunta de investigación y así validar mis explicaciones en este caso. Ahora, ¿cuál es esta ruta? Aquí planteo yo la ruta con estas preguntas. ¿Qué voy a investigar? Para yo determinar qué voy a investigar, tengo que tener en cuenta mi pregunta de investigación. ¿Qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas? Entonces ya yo sé qué voy a investigar. ¿Qué voy a investigar? Muy bien, los efectos que tienen las heladas en los cultivos agrícolas. Eso es lo que yo voy a investigar el día de hoy. Ahora, ¿qué acciones realizaré? Ya saben que primero
yo debo de realizar, en este caso, plantear mis hipótesis a la pregunta de indagación. Eso es lo que he hecho anteriormente yo. Mi respuesta inicial, mi hipótesis es mi respuesta inicial. Y yo ya la planteé. Recuerden que cada uno de ustedes deben de plantear sus propias hipótesis. Ahora, segundo, ¿qué voy a hacer yo? Voy a iniciar mi investigación. Una vez que inicio mi investigación, voy a revisar yo información. Y al revisar esta información y analizarla, voy a contrastar mis explicaciones con la información que tengo con mis explicaciones iniciales. Eso es lo que voy a hacer yo. Recuerden que esta investigación me va a ayudar a dar respuesta a mi pregunta de indagación. Finalmente, ¿qué voy a hacer? Una vez que yo haya analizado mi información, entonces al final yo tengo que dar mi explicación final o mis conclusiones frente a esta pregunta de investigación. Ahora, ¿qué información buscaré? Ya sabemos que vamos a buscar las heladas y los efectos en los cultivos agrícolas, porque eso es lo que yo voy a investigar. ¿Y dónde lo buscaré? Sabemos que podemos buscarlo en textos, en libros, ¿sí?, o en las páginas de internet. Recuerden que estas fuentes tienen que ser fuentes confiables, no se olviden. Ahora, ¿cómo registraré la información? Entonces, la información que yo voy a indagar en este caso, o los textos o las lecturas que yo voy a analizar, puedo ir subrayando, ¿sí?, y anotando las ideas más importantes de los textos. Esto me ayudará a mí dar respuesta a mi pregunta de investigación. Como ya hemos elaborado nosotros el plan de acción, ahora sí es momento de aplicarlo. Y primero nosotros vamos a realizar la lectura del siguiente texto y responder a la pregunta de investigación. Las heladas en los cultivos. La helada es un fenómeno natural caracterizado por ser un periodo en el cual las temperaturas disminuyen por debajo de los 0 grados, o sea, hace bastante frío. Este fenómeno afecta a diversas regiones altoandinas de nuestro país, ocasionando daños en los cultivos agrícolas. Como ustedes observan aquí en la imagen, miren, la helada, hace mucho frío, la temperatura es bajo los 0 grados. Miren en esta imagen cómo las plantas, en este caso, se marchitan. ¿Y se marchitan por qué? Por las bajas temperaturas. Entonces, las bajas temperaturas ocasionan, en este caso, la muerte de estos cultivos o la pérdida de estos cultivos. ¿Qué ocurre con las plantas durante las heladas? Como ya conoces, las plantas en su composición contienen agua, localizada al interior de sus células y también fuera de ellas. Como ustedes observan aquí, en esta planta, ustedes ven agua exterior, o sea, fuera de ella, aquí en la hoja. Y también observas en el dibujo el agua que posee en el interior. Entonces, las plantas tienen agua tanto afuera como adentro, o sea, en el exterior como en el interior. Cuando se producen las heladas, el agua del exterior de la célula se congela. O sea, si nosotros vemos aquí la imagen, observamos el agua del exterior, o sea, la que está en la hoja. Miren cómo se congela. ¿Y esto por qué se congela? Por las bajas temperaturas. Y esto, al congelarse, forman cristales hexagonales que provocan la salida de agua del interior. Entonces, como el agua del exterior se congela, esto produce que el agua del interior, o sea, el que está dentro de la planta, salga, en este caso, al exterior. Y esto hace que la planta se deshidrate. En el exterior de la célula también se forma hielo, el cual ejerce presión sobre las paredes celulares, las rompe
y provoca la muerte de sus tejidos, pérdida de la planta o parte de ella. Entonces, aquí vemos cómo el agua del exterior sale. Miren, y esta agua del interior sale. Y miren cómo esta agua del interior, al salir y tener contacto con el medio, y como la temperatura es baja, inmediatamente se congela. Y al congelarse hace de que parte de la planta, en este caso la hoja, se quiebre y se muera. Y poco a poco la hoja va muriendo, como ustedes observan en esta imagen. Las heladas afectan el crecimiento y desarrollo de una planta, dependiendo de la etapa en que se encuentre. Por ejemplo, en la floración, el daño puede ser mayor. Todo esto representa una disminución de la producción o la pérdida total de un cultivo, lo que genera pérdidas económicas. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas de acuerdo al texto que nosotros hemos leído y analizado. Recuerden que ustedes pueden volver a leer el texto para responder correctamente a estas preguntas. ¿Cómo se produce el daño ocasionado por las heladas en las plantas? Como ustedes observan estas imágenes, aquí nos está explicando cómo se produce ese daño en las plantas, de acuerdo a las heladas. Miren, ¿qué pasa con el agua del exterior? Se congela, dice ahí, como ustedes ven ahí en la hoja, esa agua del exterior se congela. ¿Y qué provoca? Que el agua del interior salga. Y al salir esta agua del interior, muchas veces, ¿qué hace? El tejido se quiebra y las hojas se mueren. ¿Por qué? Porque esta agua del interior al salir se congela, al tener contacto con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque las temperaturas, en este caso, son bajas. Y al tener contacto con el medio, inmediatamente esta agua se congela, produciendo en este caso daños en alguna parte de la planta, como observan ustedes aquí en esta imagen, en este caso el daño en la hoja. Entonces, aquí contestamos nosotros a esta pregunta. Se produce cuando el agua del exterior de la planta se congela, como lo dije, ¿sí? Provocando la salida de agua desde su interior, haciendo que ésta se deshidrate. Y al salir el agua de su interior se congela, haciendo que el tejido se rompa para luego provocar la muerte de las hojas y posteriormente de la planta. Ahora, ¿por qué se ve afectado el rendimiento de un cultivo? ¿Por qué creen ustedes? Porque la planta se debilita, pues, y no puede cumplir con sus funciones vitales como es la fotosíntesis o el transporte de sus nutrientes. Recuerden que toda planta debe de realizar su fotosíntesis y este proceso de la fotosíntesis hace de que la planta elabore sus propios alimentos, sus propios nutrientes, y al no realizar esta función, entonces la planta no va a vivir. ¿Por qué? Porque no va a tener alimento, en este caso, para poder sobrevivir. Ahora, a partir de tu experiencia, describe los daños ocasionados en los cultivos por un fenómeno natural de tu comunidad. Ahora, a partir de tu experiencia, describe los daños ocasionados en los cultivos por un fenómeno natural de tu comunidad. A ver, aquí hay que tener presente qué fenómeno natural es el que, en este caso, no siempre ocasiona daños en nuestra comunidad o en nuestra región de Tumbes. Recuerden que hay que tener en cuenta qué fenómenos naturales suceden acá en nuestra región. Por ejemplo, aquí en nuestra región habrá huaicos. No, ¿verdad? Esos huaicos se ocasionan más en la sierra. Aluviones, habrán deslizamientos, lluvias e inundaciones. Entonces, ¿qué fenómenos son los que ocurren aquí en nuestra comunidad o en nuestra región? Claro, las lluvias e inundaciones son. Recuerden que acá en nuestra región llueve mucho en el tiempo de verano.
Recuerden que ya nosotros hemos pasado el fenómeno del Niño. ¿Y esto qué ha producido? Lluvias intensas e inundaciones. ¿Por qué? Porque los ríos, en este caso, en Zarumilla o en Tumbes, se desbordan, salen. ¿Y esto qué ocasiona? En este caso, los ríos y los canales que se desbordan y salen, ingresan a los campos de cultivo, a las plataneras, a las arroceras, ¿sí? Y a otros cultivos. En este caso, valga la redundancia, que se cultivan en nuestra región. ¿Y qué pasa con estos cultivos cuando se ingresa el agua? Esta agua ingresa y ahoga las plantas, ¿sí? Las mata. Entonces, esto también genera pérdidas económicas. Entonces, conversa con algún familiar o de repente tienes a tu papá o tu mamá o algún conocido que tenga campos de cultivo y que haya pasado esta situación. Y escribe brevemente de qué manera ocasiona daños en los cultivos el fenómeno de las lluvias e inundaciones. Yo sé que tú puedes. Adelante. Ahora, para que puedas seguir investigando, aquí nosotros le presentamos otro pequeño texto: tecnologías aplicadas a la agricultura, los invernaderos. Dice, el invernadero se utiliza para proteger y cultivar plantas sensibles al clima. Generalmente se construye con cristal o plástico y está cubierto por materiales translúcidos para conseguir la máxima luminosidad en el interior. Translúcidos quiere decir que puede pasar la luz en este caso, pero nosotros no podemos observarlo, se observa de una forma borrosa, pero la luz sí fácilmente traspasa. Ahora, características que debe tener un invernadero. Primera característica, luminosidad de 6 horas al día como mínimo. Temperatura de entre 20 grados en el día y 7 grados por la noche, que es la ideal para los cultivos. Humedad relativa de entre un 45 y un 60%. El empleo de invernaderos beneficia a las plantas o a los cultivos que están en su interior, pues las protege de daños ambientales como heladas, fuertes vientos, granizos o plagas de insectos. Recuerden que aquí en nuestra región hay invernaderos, por ejemplo aquí en el centro experimental que queda en Quebrada Grande, ahí hay invernaderos. ¿Sí? Hay un ejemplo, por ejemplo, que ahí protegen más de las plagas de insectos y muy poco de los vientos, porque acá en nuestra región no hay heladas, no hay temperaturas bajas. Ahora vamos a experimentar. Elaboramos un invernadero casero. A ver, ¿qué necesito? Un envase de plástico tipo contenedor, botellas de plástico, tierra preparada, semillas de lentejas. Eso es lo que voy a necesitar. Ahora, ¿cómo lo haré? Recuerda pedir ayuda a una persona adulta para realizar este experimento. Primero corta las botellas, luego llénalas con tierra preparada. Segundo, coloca las macetas de botellas dentro del contenedor de plástico y pon las semillas. No olvides regarlas. Y finalmente, coloca el invernadero en un lugar con luz solar. Observarás el crecimiento por 7 días. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué pasaría si dejaras una de las macetas fuera del contenedor de plástico? En este experimento que vas a hacer, debes de dejar una maceta fuera y las otras dentro para ver qué sucede. Y aquí te doy un ejemplo. ¿Qué sucede? Sucede que la planta no crecería. Ahora, con un termómetro ambiental mide la temperatura dentro y fuera de tu invernadero. ¿Cuál es la diferencia? Esa diferencia es que la temperatura dentro del invernadero es cálido y la temperatura fuera es frío. Ahora, si no cuentas con un termómetro ambiental, puedes probar la sensación de calor al introducir tu mano dentro del invernadero y compararla con la sensación de calor fuera del invernadero. ¿Hay diferencia? Vas a sentir lo mismo, ¿ya? A ver, en estas situaciones, entonces,
dentro del invernadero se va a sentir un poco cálido porque está cerrado y va a entrar, en este caso, la claridad o la luz solar. ¿Sí? Y en la parte de afuera se va a sentir un poquito frío. Recuerden que esto se hace en casa con ayuda de papá o mamá. Ahora, la estructura final. Aquí en esa estructura de la nueva información, ¿por qué se producen las heladas y qué consecuencias trae? Entonces, frente a esta pregunta de investigación, esta es nuestra pregunta de investigación, nosotros al inicio dimos una explicación que era nuestra hipótesis. Y esa hipótesis que nosotros dimos como respuesta inicial, la debemos describir aquí, donde dice explicaciones al inicio de la actividad. ¿Qué quiere decir? Que aquí, por ejemplo, mi explicación inicial, la que yo hice, por ejemplo, dice: las heladas en diferentes zonas altoandinas afectan hectáreas de cultivo y provocan daños y pérdidas de cultivo. Entonces, esa explicación inicial yo la voy a escribir ahí, al inicio de la explicación al inicio de la actividad. Ese va en ese cuadro. ¿Por qué? Porque ese es mi hipótesis, lo que yo pensaba. Ahora, después de haber analizado, después de haber leído el texto, ya yo puedo dar mis conclusiones o mi explicación final. ¿Y cuál es esta explicación final? Que las heladas deshidratan a las plantas, no dejándolas crecer y desarrollarse. Esto hace que los cultivos se pierdan por completo, causando pérdidas económicas en la población. Esa es mi conclusión. Ahora tú puedes hacer tu propia conclusión de acuerdo al análisis que has realizado del texto que le hemos presentado en esta actividad. Yo sé que tú puedes hacerlo. Tu explicación final la vas a escribir aquí. Ahora, conversa con tu familia a partir de las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las dificultades que tuviste para investigar? De repente una dificultad fue que no encontraste los materiales para realizar el experimento. ¿Y qué hiciste para resolverla? En este caso, tuviste que pedirle ayuda a algún familiar. Ahora, ¿cómo contribuyó esta actividad para sustentar tu explicación? El análisis, el subrayado, la organización de las ideas principales contribuyó para poder dar mi explicación final o mis conclusiones, en este caso a la pregunta de investigación. ¿Y qué otras preguntas te han surgido? ¿Qué crees? A ver, ¿qué pasaría si las temperaturas no son demasiado bajas? ¿La planta tendría problemas o no? De repente una pregunta. Ustedes pueden plantear otras preguntas de acuerdo a la investigación que hemos realizado. Muy bien, finalmente vamos a evaluar nuestros aprendizajes. Y aquí tenemos los criterios que nosotros hemos planteado para evaluar el aprendizaje del día de hoy. Ahora, planteé mis explicaciones iniciales, esa es mi hipótesis, recuerden, y finales vienen a ser mis conclusiones. ¿Lo hice o no lo hice? Un check. Elaboré un plan de acción, recuerden el plan que era una guía que yo iba a realizar para poder hacer mi investigación. Entonces, ¿la hice o no hice mi plan de investigación? Esa guía o esa ruta. Si lo hice, lo logré. Ahora, expliqué con base científica cuál es el impacto que tienen los fenómenos naturales en los cultivos agrícolas. Sí lo expliqué con base científica porque en este caso tuve que analizar fuentes confiables para poder dar respuesta a mi pregunta de investigación, ¿verdad? Entonces sí lo hice, lo logré, marcamos un check. Muy bien, chicos, ahora sí hemos terminado la actividad del día de hoy. Entonces espero que ustedes puedan completar, ¿sí?, el trabajo del día de hoy. Recuerden que deben de realizar su experimento y tomar fotos como evidencia del trabajo que están realizando. Muchas gracias.